van a ver en esta clase y en las siguientes, cómo se procesa entonces y cuál es el, de alguna manera, cómo se genera ese producto final del procesamiento del el sector tubular o el segmento tubular de la nefrona. ¿Trajiste cartuchera? Me la prestaste para apoyar acá. Y simplemente para recordarles, porque probablemente esto ya lo hayan visto en alguna de las otras clases, y ya lo vimos, lo nombramos cuando les di la clase de medio interno, el riñón es el efector de la homeostasis, que básicamente es quien controla, no controla, sino que es el efector de la homeostasis de los líquidos corporales. Es decir, que a partir de señales que se obtienen a nivel del sistema nervioso central y a nivel de receptores en el cuerpo, ¿qué es lo que va a hacer el riñón para manejar ese exceso o esa falta de volumen y ese exceso o falta de sodio para mantener la osmolaridad plasmática? ¿Sí? Y simplemente a modo de ejemplo, esto es lo que ocurre, básicamente cómo se procesa el sodio, pero nos vamos a concentrar en lo que ocurre a nivel renal. Y fíjense que los riñones diariamente filtran alrededor de 1,5 kilos de sodio. Eso es, cuando uno habla de milimoles por día, a veces uno no se da cuenta de la magnitud de esa cantidad de sodio que se está filtrando en el riñón, pero si uno le pone un peso de algo, uno puede imaginarse, más o menos. Fíjense que es algo así como 1,5 kilos de sal, de la sal de mesa que consumimos todos los días. Eso es lo que procesa todos los días el riñón. Es una cantidad bastante importante. Sin embargo, no es la cantidad de sodio que hay en el organismo. ¿Sí? Eso es lo que se procesa, lo que pasa por el riñón diariamente, pero pasa una cantidad mucho menos, en realidad el sodio que tenemos en el organismo mucho menos, que pasa muchas veces por el riñón. Lo mismo cuando hablamos del volumen del plasma, no tenemos 180 litros de plasma en el organismo, sino que pasa en repetidas ocasiones por el riñón, y al final del día, o al final, luego de 24 horas, es alrededor de 180 litros de plasma que está procesando y filtrando ese riñón. Y como saben, ese líquido se filtra a nivel de riñón, y luego, a través de los procesos fisiológicos que ocurren a lo largo de la nefrona, el producto final diario va a ser mucho menor. Es decir, que el riñón, en el procesamiento de ese ultrafiltrado, va a recuperar la mayoría del sodio que está filtrando y la mayoría del líquido que está filtrando. Es decir, que filtra alrededor de 1,5 kilos de sodio, pero solo excreta 20 gramos diarios, hasta los 20 gramos diarios, y filtra 180 litros de plasma, pero solo excreta 2 litros aproximadamente. Es decir, que la capacidad del riñón de filtrar, pero luego de procesar y recuperar todos esos productos que filtra, es muy eficiente. Nosotros un poco vamos a empezar a analizar qué es lo que pasa en el primer sector de la nefrona con este ultrafiltrado que se produce a nivel del glomérulo. Y simplemente para recordarles términos de fisiología que vamos a utilizar, o que se utilizan todo el tiempo, cuando nosotros hablamos de los procesos que ocurren en el riñón, implica que hay sustancias que van a ser filtradas, que ustedes también ya han hablado un poco qué es lo que se filtra a nivel del corpúsculo renal, ¿sí? Y aquí tenemos pelotitas rojas y pelotitas azules, que básicamente representan productos a ser eliminados del sistema, y otras, las pelotitas rojas, que son recuperadas, que deben de mantenerse en el organismo. Entonces tenemos el proceso de filtración que ocurre en el glomérulo, entre los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman. Luego los procesos de reabsorción, y básicamente reabsorción implica el pasaje de una determinada sustancia desde la luz tubular hacia el plasma. Tenemos el proceso inverso, que es la secreción, que implica el pasaje de una determinada sustancia desde
el plasma hacia el líquido tubular y finalmente el producto de excreción, que es lo que efectivamente se termina eliminando del organismo. Son términos que son bien específicos, ¿sí? Y que no refieren a otra cosa más que reabsorción este movimiento, secreción este movimiento y excreciones la eliminación. Bien, pero ya les dije que lo que vamos a empezar a estudiar hoy o a analizar hoy es el procesamiento del ultrafiltrado a nivel del túbulo proximal, que es el primer sector tubular de la nefrona. ¿Sí? ¿Y cómo se imaginan que se puede hacer eso? ¿Tienen alguna idea de cómo se podrá analizar? Bueno, necesitamos conocer la presencia del gato, por lo menos empezar a conocer o saber qué es lo que ocurre en ese túbulo proximal que nos indique que existen transportadores específicos o canales que permiten la recuperación de determinados solutos. Pero para eso tengo que saber cuál es el contenido de lo que hay en el túbulo, en ese sector tubular. Y para eso implica técnicas que son un poco complejas, hasta por ahí nomás, que implican la micropunción. Si nosotros estiramos la nefrona, y acá tenemos en este esquema muy rudimentario de nefrona, tenemos el sector glomerular y el sector tubular, nosotros podemos tomar muestras de distintas regiones de la nefrona, o en este caso solo del túbulo proximal, obtener una muestra de lo que existe en este sector, que es básicamente el ultrafiltrado, es lo que ingresa al túbulo proximal, e ir tomando muestras a lo largo de ese túbulo proximal y ver qué es lo que se modifica, qué cambia, qué soluto está, qué soluto no está, cuánto se modifica la concentración de ese soluto a lo largo de la nefrona, ¿sí? Y obtener entonces una primera idea de lo que está ocurriendo a nivel de ese sector. Simplemente para que vean nefronas más complejas, este es un esquema de una nefrona de una rata, por ejemplo, que vemos el sector del glomérulo y vemos el sector tubular con sus distintas regiones, y estas marcas aquí implican la aplicación de gotas de aceite, que lo que hacen es impedir la difusión de sustancias entre los distintos sectores. Entonces uno puede ir tomando muestras en distintos sectores, asegurándose de que no hay difusión o que no se mezcla el contenido del sector proximal con el sector de la Sadegenle, del contenido de la Sadegenle, y así asegurarse qué es lo que está pasando en cada uno de esos sectores. Y utilizando estas técnicas, lo que uno obtiene son gráficos de este tipo. Y este gráfico lo que representa es la relación de concentraciones de distintos solutos, ¿sí? La relación de concentración entre el fluido tubular y el plasma, es decir, cuál es la concentración de, por ejemplo, la inulina en el fluido tubular, dividido la concentración de la inulina en el plasma. Entonces se hace ese cociente, se realiza ese cociente y se marca de acuerdo a el largo del túbulo proximal. Entonces en el eje de las X, en el eje de las abscisas, lo que hay es el porcentaje del largo del túbulo, en este caso túbulo proximal, y en el eje de las ordenadas está la relación de concentraciones entre el túbulo proximal, el fluido del túbulo proximal y el plasma, ¿sí? Y entonces aquí se grafican para cada sector particular del túbulo proximal cada una de estas proporciones. Esto es lo que se grafica en estas curvas de aquí arriba, y aquí abajo, que parece menor importancia, pero es igualmente importante para los procesos que ocurren en el túbulo proximal, es la diferencia de potencial transepitelial a lo largo del túbulo proximal. Entonces aquí tenemos el inicio, es decir, básicamente la cápsula, y luego a lo largo del túbulo proximal vemos cómo la diferencia de voltaje transepitelial se modifica, empezando así, cuando al comienzo del túbulo es la luz negativa con respecto al el espacio peritubular, y a medida que avanzamos en el túbulo proximal
esa diferencia de voltaje se vuelve positiva. La luz es positiva con respecto al espacio peritubular, ¿sí? Vamos a ver más adelante que esta diferencia de potencial es importante también para la reabsorción de determinados solutos. Entonces, tenemos distintos solutos aquí graficados, menos la osmolaridad ahí, que no es un soluto, simplemente es una medición de osmolaridades a lo largo de la proporción de osmolaridad entre el fluido y el plasma. Y mi primera pregunta, si ustedes entienden este gráfico, lo que representa este gráfico es ¿por qué todo lo que está graficado aquí, la relación al inicio es de 1? Porque todo lo que está graficado allí filtra libremente a través de la barrera de filtración glomerular, ¿sí? Fíjense que aquí no está graficado en ningún momento, por ejemplo, la concentración de albúmina. ¿Qué esperarían ver? ¿Dónde esperarían encontrar el inicio de la concentración de esta relación de concentraciones para la albúmina? En el 0, aquí abajo, ¿no? Al inicio del túbulo, la concentración, la relación de concentraciones es aquí abajo. Sin embargo, todo lo que nosotros vemos graficado aquí, la relación es igual a 1. ¿Por qué? Porque ustedes vieron en las clases anteriores es que la barrera de filtración glomerular permite el pasaje de cualquiera de estas sustancias que estamos viendo ahí, ¿sí? Por lo tanto, al inicio del túbulo proximal, lo que tenemos es que la concentración de cualquiera de ellos es la misma del lado plasmático que del lado del fluido tubular, ¿sí? Sin embargo, vemos que a lo largo del túbulo proximal esas relaciones van cambiando, ¿sí? Entonces les voy a llamar la atención a lo que pasa con el sodio, por ejemplo. ¿Qué pasa con la relación de concentraciones de sodio a lo largo del túbulo proximal? ¿Qué es lo que ven ahí en el gráfico, básicamente? Va aumentando. ¿Mucho o poquito? ¿O parece, digo, comparado con las demás sustancias que están graficadas aquí, es que aumenta un poquito, ¿sí? Si analizamos lo que pasa con la osmolaridad, vemos que la osmolaridad no se modifica a lo largo del túbulo. ¿Pero de cuál está hablando? ¿Porque han perdido el sodio? Entonces, sodio, cloro, vino. Si nosotros sabemos que la osmolaridad depende fundamentalmente en el plasma de la concentración de sodio, ¿qué conclusiones pueden sacar de este gráfico? ¿Qué pasa con la cantidad? A lo largo del túbulo proximal, ¿qué pasa con el sodio? Se queda, les dije primero, perdón, y vamos a tener en cuenta que al principio les dije que el sector tubular se reabsorbía mucho sodio, la mayoría del sodio, casi todo el sodio que se filtra en el glomérulo se reabsorbe a lo largo del sector tubular de la nefrona. Y si nosotros ahora vemos este gráfico, lo que parece es que el sodio se mantiene constante a lo largo del túbulo proximal. No, un poco de eso. ¿Qué es la P? Estoy mirando los dos lugares. ¿La P qué sería? No sé, la... C. Porque si subes pues está Lo que aumentando la pasa P. es ¿Qué que es la uno P? baja. ¿Quién baja? ¿Es la filtración tubular proximal? C. Arriba es filtración tubular, será. Y abajo es la P. Acá la compañera, voy a repetir. No, Si vos pero subís la filtración, dice que baja la P. como estoy mirando la relación, como uno aumenta y el otro disminuye, básicamente la relación es constante. ¿De qué depende la osmolaridad del líquido corporal o del plasma? Del sodio, ¿sí? Del soluto principal del medio extracelular, y solo del sodio, y del agua, de la cantidad de agua en la que está disuelta, ¿sí? Es decir, que acá tenemos que la osmolaridad se mantiene constante, básicamente entonces que la proporción de agua y de sodio a lo largo del túbulo proximal parece mantenerse
constante. ¿Hay algún elemento en ese gráfico que les indique que hay algún otro cambio? ¿Que hay cambios? Todo. Sí. ¿Hay algún elemento que ustedes conocen? Yo sé que lo conocen porque lo han visto. El bicarbonato. ¿El bicarbonato es uno? Sí. ¿El bicarbonato qué le pasa a lo largo del túbulo proximal? La proporción de bicarbonato. Va disminuyendo. Sí, aquí vamos a pensar, vamos a olvidarnos un poquito del pH, ¿está bien? Lo del pH, pero lo que vemos es que la proporción de bicarbonato se va reduciendo. Quiere decir entonces que a lo largo del túbulo proximal lo que va pasando es va desapareciendo el bicarbonato en el fluido tubular y va aumentando en el plasma. Pasa lo mismo que con el sodio, según lo que tú dijiste. No, al revés. ¿No? Al revés. No aumentan ni disminuyen las mismas cantidades, en las mismas proporciones. O sea que El sodio se mantiene constante y el bicarbonato. acá se está reabsorbiendo un poquito en el túbulo proximal, después al final ¿Qué saben se de saca. la inulina? Claro, después se secreta, pero ahora se está como reabsorbiendo un poquito. Y se secreta y además filtra libremente. Es decir, que por eso al inicio vale 1 y a lo largo del túbulo proximal, ustedes de hecho saben que a lo largo de toda la nefrona, esa inulina que ingresó a la luz tubular no se va a modificar. La cantidad, no la concentración, sino la cantidad de inulina que se filtró no va a modificarse. La cantidad, es decir, si se filtraron 3 inulinas, van a ser 3 inulinas a lo largo de todo el resto de la nefrona. ¿Está claro? Eso lo saben ustedes porque lo vieron y lo han hablado y usan la inulina para medir un montón de otras cosas. Es decir, que toda la inulina que se filtra libremente al inicio del glomérulo, al inicio de la nefrona, perdón, no va a modificarse en cantidad. Es decir, no se secreta ni se reabsorbe a lo largo de toda la nefrona. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que ustedes ven que está ocurriendo a lo largo del túbulo proximal con la inulina? Aumenta su concentración. Como que se Y si estuviera reabsorbiendo. aumenta su concentración, ¿qué puede estar significando? Que disminuye el volumen de agua en el que está disuelta esa cantidad de inulina que no se puede modificar. Es decir, que el dato que nos indica que hay varios procesos ocurriendo simultáneamente a lo largo del túbulo proximal, básicamente está determinado por lo que vemos con la inulina. Y obviamente los otros elementos nos aportan a seguir avanzando en qué es lo que está ocurriendo. Es decir que la inulina nos indica que hay un cambio de volumen. ¿Cuál es ese cambio de volumen? Agua. Ese volumen es una disminución del volumen que, medido no en este gráfico, pero créanme que en otro que vamos a ver más adelante, ese cambio de volumen pasa de ser una relación de 1 a una relación de 3. Es decir, la concentración en el fluido tubular dividida la concentración en el plasma al inicio es 1 y hacia el final del túbulo proximal, ¿sí?, la concentración de inulina en el túbulo es 3 veces más que la del plasma. ¿Sí? Aquí llega a 2, pero créanme que es 3. ¿Sí? Y ahora después les explico. Es un gráfico porque es como lindo de colores y más llamativo. El que es posta es más oscurito, más aburrido. Pero entonces tenemos un cambio de concentración que implica que esa relación pasó de 1 a 3. Como nosotros sabemos que la concentración de un determinado soluto se mide como, bueno, esto es esto mismo expresado de otra manera, como sabemos que la concentración de un determinado soluto es la masa sobre el volumen en el que está disuelto, ¿sí?, podemos decir entonces que la relación de masa sobre volumen en el túbulo es 3 veces la concentración de inulina plasmática. Básicamente es esta misma ecuación, solo que
le puse los términos que le identifican. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Así que hacia el final del túbulo proximal tenemos que la concentración de inulina se multiplicó por 3 con respecto a la del plasma. Bien. Entonces, sabemos que lo que varía a lo largo del túbulo proximal, entonces, ¿qué es? El volumen. ¿Cuánto? ¿Cómo varía? En una relación de 3:1, es decir, que a lo largo del túbulo proximal, si nosotros despejamos esta relación, vamos a ver que el volumen en el túbulo proximal, lo que hay en el túbulo, ¿sí?, es la tercera parte de... Es todo rearreglo de esta misma ecuación, ¿sí? Pero al final del túbulo, el volumen que hay en el túbulo es 3 veces menos que lo que había al inicio. Es decir que si ahora nos queda una tercera parte de lo que había al inicio, hay 2/3 partes del volumen que se filtró que fue reabsorbido en el túbulo proximal. Entonces ustedes van a ver en los libros que dice que el volumen de agua reabsorbido en el túbulo proximal es de aproximadamente 66-67%. Eso es lo que dicen los libros. ¿Sí? Es decir, las 2/3 partes que nos faltan ahora en el túbulo están en el plasma de nuevo. Y el volumen hacia el final del túbulo proximal es 3 veces menos que al inicio. Y entonces esa relación es la que nos ayuda a pensar qué es lo que está pasando en el túbulo proximal. Bien. Entonces, ahora sabemos que la inulina no se reabsorbe ni se secreta, se filtra libremente. Que en este gráfico, la relación de concentraciones entre el inicio y el final es de 3. ¿Sí? 3 veces. Aquí llega a 3, aquí era 1. ¿Sí? Porque todo tiene que ver con que hay una reabsorción de agua, hay 2/3 partes del volumen de agua que es reabsorbido a lo largo del túbulo proximal. Entonces, sin saber nada más, sin saber mecanismos y mirando este gráfico y entendiendo, cualquier sustancia, y es una pregunta, cualquier sustancia que sufra una reabsorción neta a lo largo del túbulo proximal tendrá una relación mayor, igual o menor a 3. Menor. Entonces, mirando este gráfico, ustedes saben que todo lo que está, todas las curvas que están por debajo de la relación de concentración de inulina en el túbulo proximal, todas ellas sufren reabsorción neta. ¿Sí? Todas. ¿Bien? Esta es la otra gráfica que yo les decía que era más aburrida. Fíjense que está exactamente la inulina llega a 3. Entonces ahora les pregunto, ahora tienen además agregado, y la traje a colación porque hay un elemento que no estaba en los otros gráficos, que es el ácido aminopúrico. ¿Qué pasa con el ácido aminopúrico a lo largo del túbulo proximal? Aumenta más que la inulina. Entonces ahora que ustedes saben lo que está pasando, ¿sí?, o qué quieren decir cada una de esas curvas, ustedes pueden decirme, sin saber realmente qué es lo que pasa, qué se imaginan que está pasando con el ácido aminopúrico. Si todas estas eran absorbidas, ¿qué será que pasa? Se concentra más. Se está secretando activamente. ¿Sí? Es decir, que de acuerdo a esta gráfica, ustedes, como saben que la inulina se filtra libremente, no se secreta ni se reabsorbe a lo largo del túbulo proximal, ustedes pueden asegurarme que cualquier curva que se encuentre por debajo de la curva de la inulina implica reabsorción neta, siempre acuérdense el término neta, es decir, que puede haber algo de secreción, pero la reabsorción siempre es más que lo que se secreta eventualmente. Y para el caso de las curvas que caigan por encima de la relación de la inulina, implica una secreción neta de cualquier, no importa de qué estemos hablando, podemos hablar de fosfatos, de sulfatos, de
calcio, de cloro. Si nosotros tenemos clara esa relación y vemos la curva para la inulina, podemos deducir qué es lo que está pasando, ¿sí?, con los otros solutos. ¿Sí? Bien, entonces, y ahora que tienen todos los productos o todos los solutos o los principales solutos en el gráfico, ustedes me podrían decir cuál es la función fundamental del túbulo proximal o qué procesos predominan en el túbulo proximal. Reabsorción. Reabsorción. Claramente los procesos que ocurren a lo largo del túbulo proximal son procesos de reabsorción. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hablar es de reabsorción tubular. ¿Sí? Como es la principal función del túbulo proximal, lo que vamos a hablar es de reabsorción tubular. Simplemente, volviendo a eso, sabemos entonces que llegamos a la conclusión de que los principales procesos que ocurren en el túbulo proximal es de reabsorción, pero yo les agrego, además esa reabsorción, ¿sí?, y eso también lo dice el gráfico, es de tipo isosmótica, es decir, que hacia el final del túbulo proximal va a existir procesos de reabsorción neta, pero esa reabsorción va a ser de tipo isosmótica, es decir, que no va a generar cambios de osmolaridad entre el medio peritubular y la luz del túbulo, ¿sí? Siempre va a ser isosmótica. Los procesos que generan cambios de osmolaridad los van a ver por detrás, por delante, digamos, del túbulo proximal, en los otros segmentos de la nefrona, ¿sí? Bien, entonces vamos a hablar de reabsorción tubular. Cuando hablamos de reabsorción, entonces implica el pasaje de solutos desde la luz tubular hacia el espacio peritubular y hacia el plasma, como dijimos al principio, y simplemente es de perogrullo, pero simplemente para tenerlo en cuenta, cuanto más se reabsorbe una determinada sustancia, obviamente de esa sustancia menos se va a excretar, y lo contrario ocurre cuando se reabsorbe menos. Y finalmente, la función tubular en general implica la reabsorción de los nutrientes en su totalidad y del agua y de los electrolitos para ajustar y mantener el balance hidroelectrolítico de todo el organismo, ¿sí? Recuerden, el riñón es el efector de ese balance. Cualquier desbalance que ocurra en todo el organismo es el riñón el que va a tratar de ajustarlo en mediano y a largo plazo, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los principales mecanismos de reabsorción tubular? Uno reconoce dos grandes mecanismos, uno que es el mecanismo transcelular y otro que es el mecanismo paracelular. Simplemente para recordarles, recuerden que la ruta transcelular o la reabsorción transcelular implica que ese soluto o el agua tienen que atravesar la membrana plasmática de la célula, ingresar al medio intracelular y luego salir por la membrana vasolateral hacia el espacio peritubular y hacia el plasma, ¿sí? La ruta paracelular implica el pasaje de distintos solutos e incluso solventes entre las uniones de las células. A lo largo del túbulo, del sector tubular de la nefrona, van a ir viendo que la permeabilidad tanto de la membrana celular como de las uniones intercelulares se va modificando de forma de ejercer su adecuada función. Particularmente para el túbulo proximal, ese epitelio es muy permeable para la mayoría de los solutos. No hay, en general, bajas permeabilidades para ninguno de los solutos. Además, sí, ahí no hay nada más que agregar. Sí, es un poco eso lo que les decía, que la permeabilidad del epitelio, y ya hablando de permeabilidad como epitelio y no como membrana única, va variando, depende obviamente de la distribución de los distintos transportadores a lo largo de todo el sector tubular, y cada uno de esos sectores tiene particularidades que lo hacen permeable a determinados solutos y al agua, que puede ser modificada por la presencia de hormonas,
puede ser bloqueada por fármacos exógenos. Pero hoy, obviamente, nosotros nos vamos a dedicar a este primer sector que particularmente tiene una alta permeabilidad para la mayoría de los solutos. Pero así como hay una heterogeneidad de permeabilidades a lo largo de todo el túbulo, todo el sector tubular, también lo hay en el mismo túbulo proximal. Y eso hace entonces que ustedes vieron seguramente cuando si leyeron en que hay distintos segmentos dentro del túbulo proximal que tienen permeabilidades particulares para cada uno de estos solutos. Eso obviamente habla de la distribución de transportadores en esas membranas y entonces favorece que estos segmentos sean diferentes en cuanto a la facilidad o la eficacia para reabsorber determinados productos. El primer segmento básicamente reabsorbe todos los solutos, en tanto que el S2 se dedica fundamentalmente a la reabsorción de agua y sodio y cloruro, y en el segmento 3 es cuando empezamos a ver transporte de ácidos orgánicos y bases, tanto en la reabsorción como la secreción de ellos. Y para cumplir esas distintas funciones, obviamente ese epitelio se modifica, las células epiteliales del túbulo proximal tendrán sus características particulares, en tanto que, por ejemplo, el primer segmento tiene mayor número de microvellosidades, aumentando el área de absorción, y en la medida que vamos transitando por el